las funciones cuadráticas también pueden tener los términos b y o c igual a 0, obteniendo así f de x igual a x a la 2 más bx, o f de x igual a x a la 2 más c. ¿Listo? Debajo escribimos. Al graficar una función, bueno, acá es graficar una función cuadrática, se obtiene una parábola. ¿Saben qué es una parábola? Sí, profe, una parábola no es la que va así como, ¿cómo le explico? Como la línea no es recta, sino encurvada. Encurvada, ¿Sí? señora. Eso. Con eje paralelo a Y. Se mantiene el concepto de función que para cada elemento de X le corresponde un elemento, un único elemento de Y. Esto que voy a hacer aquí abajo no lo vayan a copiar, es como para recordarles. Por aquí voy a llamar a esto X y aquí voy a llamar esto Y. ¿Listo? Entonces, fíjense que tengo una expresión general de la función cuadrática que está representada por f de x igual a ax más bx más c, donde a es diferente de 0. Y siempre vale hacer esa aclaración porque si a llegara a ser 0, se me desaparecería el primer término, ¿sí? Por ejemplo, si yo cojo a como 0, entonces yo digo 0, x elevado a la 2 más 2x más 3. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo multiplico 0 por x a la 2, esto se me va a anular. Y si se me anula el primer término, ya no voy a tener una función cuadrática. Obtendría una función lineal donde el exponente máximo de la x es el 1. ¿Sí? Entonces, por eso vale aclarar que siempre el a debe ser diferente de 0. ¿Sí? Por ejemplo, si ya a vale 1, ya con 1 está bien. O si es negativo, no importa. Lo importante es que nunca valga 0 porque si no se me convertiría en una función lineal. Pero
También existen como las otras dos formas de escribirla. En este caso, decimos que B y C sí pueden tomar el valor de 0 porque no me está afectando para nada el exponente. Entonces, fíjense acá en el primer ejemplo que yo pongo, f de x igual a x a la 2 más bx, ya no estoy poniendo el c, sencillamente digo, pues c puede ser 0 y no hay ningún problema. En el otro, f de x a la 2 más c, fíjense que en este caso es como si b valiera 0 y 0 por x pues se me anula, entonces no hay ningún problema, también se puede escribir así. Saben que aquí me faltó, si quieren póngalo ahí debajito, y me faltó la otra expresión que es f de x igual únicamente a x a la 2, es decir, cuando b y c también valen 0. Si yo solamente tengo el primer término, ahí está bien. ¿Listo? Entonces, también digo que se mantiene el concepto de función y es que para cada elemento de X le corresponde el único elemento de Y. Entonces, acuérdense lo que trabajamos cuando empezamos a ver el concepto de función, que hacíamos, por eso les hice acá este dibujito como para recordarlo un poco, y es que hacíamos una reciprocidad acá entre conjuntos. Entonces, yo cogía a un elemento de acá, le corresponde uno de acá, a uno de acá, uno de acá, y así. Entonces, este gráfico que yo les estoy haciendo, ténganlo muy presente porque es el gráfico básico de una función. Para cada elemento de X le corresponde un único elemento de Y. Y esto lo van a trabajar por allá en décimo un montón. ¿Listo? Entonces, se sigue viendo ahí el concepto de función. Debajito de eso vamos a poner ahí actividad y vamos a hacer un ejercicio para que empiecen a ver cómo son las funciones cuadráticas. Actividad. Entonces, así como nosotros graficábamos las funciones lineales con una tablita donde tomábamos valores casi siempre de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, también se hace igual acá lo mismo y lo que empezamos a hacer es a reemplazar. Entonces, graficar la función f de x igual a x elevado a la 2 más 1. Entonces, fíjense que es una función donde b vale 0 porque estoy tomando sencillamente el primer término x a la 2 y el c, que es un número cualquiera, que en este caso es 1. Entonces, uno hace la tablita. Puedo insertar. Y empiezo acá a tomar los valores para la función. Los valores de x y acá tomo los valores de f de x. Entonces, cuando x vale menos 3, cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces, aquí el ejemplo es muy claro. Entonces, si yo digo que x vale menos 3, pues lo que yo hago es coger la x de la función y reemplazarla. Entonces voy a decir, cuando f de 3, es decir, reemplazo la x por el 3, sería igual a 3. Espérenme, pongo esto un momentito en ecuación. ¿Listo? Sería igual a x, que es 3, elevado a la 2, más 1. Y yo digo, 3 elevado a la 2, 3 por 3, 9, y 9 más 1, 10. Es decir, que cuando x vale 3, entonces f de x me va a valer 10. Cuando, perdón, aquí es menos 3. Menos 3. Pero me da lo mismo, entonces menos 3 por menos 3 me da 9 positivo más 1, 10. Siguiente, cuando f de x ya no vale menos 3, sino vale menos 2. Entonces hago exactamente lo mismo. Entonces, menos 2 por menos 2, 4, y 4 más 1 me va a dar acá como resultado 5. Es decir, que el siguiente término que yo tendría aquí es 5. ¿Listo? Y reemplacen ustedes ahí para los siguientes. Es hacer lo mismo que trabajamos con la función lineal, solamente que aquí ya hay un exponente. Y no me vayan a salir que digamos 3 elevado a la 2 es 6, porque ahí sí me da un infarto. Profe, ¿Qué pasó? acá en el primero, entonces dice,
que es menos 3 al lado, ¿sí? Más 1, 10. Pero entonces solo se hace el de acá, porque acá entonces en el de abajo dice f menos 2 es igual a menos 2 a la 2. ¿Qué? Y listo, ¿cuánto es menos 2 a la 2? Menos 2 por menos 2, 4. ¿Y 4 más 1? 5. Entonces por eso aquí me está dando 5. Cuando x vale menos 2, entonces f de x me va a valer 5. Bueno. Sí, Lauri. O me dice bueno, pero no es, pero está perdida. Pues, ay. Listo, vayan intentándolo, esa es la idea. Igual ya lo corregimos. Lauri está, Elisa está, Blanco, Sí, Tatiana, señora. Sí, señora, sí estoy. Luisa, Sí, señora. Mayra, Sí, señora. Nicolás, Sí, señora. Sara. Sara está, sí. Duque, Sí, señora. Nicole, Sí, señora. Fonseca, Sí, señora. Johan, Sí, señora. González, Tatiana. González, Tatiana, no está, ayer tampoco estuvo. Ana María. López, Camilo. Sí, señora. Mariana Marín. Sí, señora. Julián. Sí, señora. Miguel, Sonia. Sí, señora. Carol. Sí, señora. Daniela, John. Sí, señora. Daniela se fue. Sí, se fue. Profe, ¿qué estamos haciendo? Ah, sí, sí. Yaso. Sí, señora. Valentina Blanco. Ay, Daniela, pero es que usted qué anda haciendo. Para el baño. No quiero decirle que... pero de verdad, dígame qué estamos haciendo, me perdí. Mana, lo que pasa es que si usted se desaparece, después va a llegar perdida. Y siempre va a ser lo mismo. Profesora, no entiendo, pero si se va. Estamos encontrando los valores de la función. Entonces, coges la función y reemplazas los valores de x. Lo único que haces es reemplazar en la ecuación de acá. ¿Listo, Nicole? ¿Cuánto me da cuando vale menos 1? 2. ¿Listo? ¿Cuándo vale 0? 1. Lauri, ¿cuándo vale 1? Menos 2 ¿Segura? o 2. Positivos. Pilas porque 1 por 1, 1 más 2 sí, positivo. sí, claro. Luisa, ¿cuándo vale 2? 5. ¿Y cuándo vale 3, Luisa? 10. 10. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos como una regularidad y es que la función va en espejo. Es decir, que empiezo 10, 5, 2, 1 y acá me devuelvo. Entonces es al contrario, 2, 5 y 10. Ahora, el siguiente paso es que van a graficar esa tablita que ustedes tienen ahí. Es decir, cogen el plano cartesiano y empiezan a graficar. Voy a ponerlo por acá. Entonces, tenemos plano cartesiano. Uy, esta línea está pero hermosa. Ya voy a dejarla así. X y Y. ¿Listo? Entonces empiezan. Ubican primero los valores ahí. Entonces, 0, acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 y 3. Entonces, se ubican en menos 3. Cuando x vale menos 3,
la función vale 10. Entonces, por aquí también tienen obviamente que poner todos los números y empiezan a ubicar cada uno de los valores. Se apuren a ver. Y me muestran cómo les queda la gráfica. Profe, Señora, que yo hice solo puntos, ¿sí? Ya ahorita los uno. Pero entonces me queda así. sí, ahí ya se unen, pero entonces, Lauri, no vayas a buscar que quede como fragmentada, sino que quede una ondita completa. No le vayas a hacer punta. ¿Listo? Ah, que quede como tipo círculo en la puntica. Sí, que quede decir algo así. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos. No sé si los ven. Ahí los ven, esperen. A ver si me queda bien. Sí, fíjense que las puntas no son, por aquí no sé si las ven. Bueno, no son totalmente puntiagudas, sino son como curvitas. ¿Listo? Para que las tengan ahí presentes. Ya, profe. Ok. Profe, o sea que queda algo así. Sí, señora, tal cual. Bueno, A ver, verifica eso porque cuando x vale 0, la función vale 1. Ese punto tienes que arreglarlo, Lauri. Sí, acá en la mitad tenemos 0 y el 1 te daría por acá. Y tu función está pasando bien abajo. Tu función la tienes bien pasando por el 0 y no debe pasar por el 0. Profe, yo ya terminé, pero ¿cómo te muestro la gráfica? Bueno, esperemos a ver que alguien me la muestre ya hechecita y me dice si la tienes así o diferente. Vale. Profe, ¿te muestro la mía? A ver. Sí, señora, sí. Duque, así. De pronto Sí, te profe, la puede mía haber está. quedado un poquito más abierta dependiendo de la escala que hayas usado, pero así está. Sí, profe, la mía está igual. Listo. Ya Julián, no, Julián se la pasa ahora con una pereza en las clases. Ya, profe. Ya la terminé. Echa a ver, deje ver cómo le quedó. Ok, listo. Ya, profe. A ver, Mariana, déjenme ver. Listo, bien.
Bueno, y entonces acá necesito que tengan en cuenta lo siguiente. Me va a quedar un poquito difícil hacerlo, pero vayan mirando aquí, a ver. Cuando yo estoy hablando entonces de una función cuadrática, siempre voy a obtener funciones que son curvas. Como decíamos, que tienen como forma de parábola, que más adelante ustedes en grado 10º van a ver una cosa que se llaman cónicas, y ahí van a ver ya la parábola de una forma diferente, igual en física. Pero entonces siempre van a ser así, curvitas. Puede que esté centrada como en este caso. La distancia que hay desde todos los puntos hasta la línea de la mitad son iguales a la distancia que hay acá. Es decir, tiene que quedar bien centradita. Ni un lado muy abierto ni un lado muy cerrado. Ahora, según lo que nosotros copiamos, dice que puede tener un eje paralelo al eje Y. Es decir, que yo puedo obtener una función de segundo grado que no esté centrada, sino que esté únicamente por acá en un pedacito. ¿Qué significa? Pues que el eje ya no va a ser el eje Y, pero sí va a ser una línea que está pasando por ahí, pero que tal vez no se ve. ¿Sí? Es decir, acá el eje de esta función sería como una línea paralela al eje Y que va por acá. ¿Cierto? Pero sigue siendo una parábola. Pueden estar abiertas hacia arriba, es decir, tener el huequito hacia arriba, o pueden tener el huequito hacia abajo, es decir, también puedo tener parábolas que estén abiertas de esta manera. ¿Listo? Las puedo tener arriba, es decir, en la parte positiva del eje X, también las puedo tener en la parte negativa en cualquier lugar del plano cartesiano. Eso es dependiendo de la función. ¿Listo? La puedo tener bien atravesada también, es decir, puedo tener una función cuadrática que esté por acá. Sí, fíjense que ahí el eje no es el eje Y, lo está tocando, pero no significa que sea el eje Y. ¿Listo? Claro, hasta ahí tienen el concepto de qué es una función cuadrática. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Señora. Señora. Entonces, ahora, lo que tenemos que empezar a descubrir en este momento, que eso es lo que ustedes van a hacer, de pronto ya en la clase de hoy no alcanzamos mucho, pero es, espérense, borro eso, a determinar cuándo la parábola está abierta hacia arriba, cuándo la parábola va a estar abierta hacia abajo, cuándo va a estar corrida a la derecha, cuándo va a estar corrida a la izquierda, ¿sí? Y eso mismo se determina a partir de la ecuación. Esperen, a ver por acá. Listo. Por ejemplo, acá en las funciones, el A debe cumplir alguna función, debe hacer algo, el B debe hacer algo y el C debe hacer algo. Entonces tenemos que empezar a descubrir qué es lo que hace cada uno de esos elementos en cuanto a la gráfica. ¿Listo? Así como cuando yo tenía una función lineal constante. Entonces, cuando yo tenía una función constante, acuérdense que era, por ejemplo, f de x, voy a anotarla acá, igual a 2. Significaba que yo no tenía ninguna x. O si yo tenía únicamente x, o si yo tenía 2x, o si yo tenía menos 2x, ¿sí? Que hacía que se fuera a la izquierda, que se fuera a la derecha, que se fuera hacia arriba, que se fuera hacia abajo. Eso mismo es lo que tenemos que empezar a averiguar con esta función. Algo que quiero que tengan bien en cuenta, y es que una parábola o una función cuadrática no va a poder estar de esta manera. ¿Sí? No va a poder estar nunca acostada. Si nosotros ponemos la función acostada, estaríamos rompiendo el concepto de función, es decir, estaríamos rompiendo esta relación que para cada elemento de X le corresponde uno de Y, se estaría rompiendo. Si nosotros cogemos y ponemos una parábola de esta manera, fíjense que para un punto que esté acá, por ejemplo, para el punto 1, le corresponderían acá un punto y otro punto. Y eso no puede pasar. Para que sea función, eso no puede pasar. Por eso ustedes nunca van a encontrar funciones cuadráticas que estén acostadas. ¿Listo? Solamente van a estar paraditas. Son cositas que necesito que vayan teniendo en cuenta y que ustedes vayan aprendiendo porque muy seguramente también ustedes deben presentar dentro de poco de pronto alguna prueba de admisión para algún colegio, entonces eso les van a preguntar así, de todo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. No, señora. Listo, chicos. Nos Señora. vemos entonces mañana. Vayan a ver para descanso, coman onces.
Chao, Ir a profe. desayunar. Chao, que les vaya bien. Chao. Chao, profe. profe.